Hola, en el video anterior estudiamos el circuito equivalente de la configuración de emisor común polarizado con un divisor de voltaje. En este video retomaremos esta configuración y revisaremos el efecto de agregar un condensador en paralelo a la resistencia en emisor. En los videos anteriores estudiamos la configuración básica de emisor común con un condensador en paralelo a la resistencia en emisor. Sin embargo, cuando no incluimos este componente al circuito, vemos que el circuito equivalente debemos dibujar la resistencia de emisor a tierra y cuya corriente es beta más 1 veces la corriente en la base. También recordando que para el análisis en corriente alterna, las fuentes en corriente directa son fijadas en cero y tenemos entonces que la resistencia en la base se conecta entre el terminal de base y tierra, así como la resistencia en colector que aparece entre el terminal de colector y tierra. Aplicando leyes de Kirchhoff, tenemos que en la entrada la impedancia en la base es el voltaje de entrada sobre la corriente en la base. Yo lo que puedo hacer es analizar esta malla. Digo, BI es igual a IB por beta veces RE más RE por beta más 1 IB, que luego de simplificar es igual a beta veces RE más beta más 1 veces la resistencia en emisor. Dado que beta es usualmente mucho mayor a 1 y la resistencia en emisor es mayor que RE, tenemos que la impedancia en la base es aproximadamente igual a beta veces la resistencia en emisor. Y por último, la impedancia equivalente en la entrada sería el paralelo entre la impedancia en la base, ZB, y la resistencia en la base, RB. Luego, para encontrar la impedancia de salida, fijamos el voltaje de entrada igual a 0, que la corriente en la base y por tanto en colector y emisor son iguales a 0. Así, la impedancia de salida es simplemente RC, igual que lo hemos estado viendo hasta el momento. Luego, para la ganancia de voltaje, tenemos que el voltaje de salida es menos la corriente en la salida por la resistencia en colector, que es igual a menos beta veces la corriente en la base por la corriente en colector. Sin embargo, la corriente en la base es igual a BI sobre la impedancia de la base, y con esto encontramos que la ganancia de voltaje, o A sub B, es igual a menos beta veces RC sobre la impedancia en la base, que recién definimos como beta veces la resistencia en emisor, de forma que la expresión se convierte en menos RC sobre RE. Estudiemos el siguiente ejemplo para determinar los parámetros de impedancia y ganancia de la configuración sin condensador en el emisor. Hacemos entonces nuestro análisis en DC, donde tenemos que la corriente en la base es igual a VCC menos el voltaje base emisor, y esto sobre resistencia en la base más beta más 1 la resistencia en el emisor. Aquí simplemente lo que hice fue analizar mi malla de entrada y despejar para la corriente en la base. De forma que si resuelvo, encuentro que la corriente en la base va a ser igual a 35.89 microamperios. Puedo encontrar que la corriente en el emisor es igual a beta más 1, la corriente en la base en DC, y esto entonces sería igual a 4.34 miliamperios. Y con esto puedo encontrar cuál es la resistencia para el modelo RE, que sería entonces 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor, y eso es entonces igual a 5.99 ohmios. Vamos a encontrar ahora los componentes de impedancia y de ganancia de este circuito, así que vamos a pasar a hacer el análisis en corriente alterna, donde nosotros podemos mirar la impedancia de entrada sería entonces el paralelo entre resistencia en la base y la impedancia equivalente en la base. Tengo entonces que la impedancia en la base, que sería aproximadamente igual a beta veces RE más la resistencia en el emisor, es igual entonces a 67.92 kiloohmios, y por tanto la impedancia en la entrada va a ser igual a la resistencia en la base en paralelo con la impedancia equivalente en la base, lo que es igual a 59.34 kiloohmios. Tenemos ahora que la impedancia de salida es simplemente igual a RC, no tenemos que calcular nada, y esto es igual a 2.2 kiloohmios. Tenemos ahora que la ganancia de voltaje es igual a menos beta veces RC sobre la impedancia en la base,
que es igual a menos 3.89, pero utilizando la aproximación que acabamos de ver, donde tenemos también que la ganancia de voltaje es aproximadamente igual a menos RC sobre la resistencia en el emisor, lo cual nos da menos 3.93. Vamos ahora a repetir el mismo ejercicio, pero esta vez conectando el condensador en emisor en paralelo a la resistencia en emisor. Entonces lo que tenemos, recordemos que esto es RB, esto aquí es RC, este es RE y aquí tengo SC. De esta forma, simplemente la impedancia de entrada, lo que habíamos encontrado anteriormente es que es la resistencia en la base en paralelo con la impedancia en la base, pero esa impedancia en la base es simplemente beta veces RE. RE fue el mismo que encontramos ahorita hace un rato, de forma que aquí nuestra impedancia de entrada cambia a 717.7 ohmios, que comparado con lo que habíamos encontrado anteriormente era de 59 kiloohmios, o sea que ahorita tenemos una impedancia de entrada un poco más baja. Así que aquí estamos viendo uno de los efectos que tiene el conectar el condensador en paralelo a la resistencia en emisor. También, cuando yo calculo la impedancia de salida, notemos que aquí no hay ningún cambio en el circuito, simplemente sigue siendo igual a RC, así que esto es igual a 2.2 kiloohmios. En este caso no tengo ninguna diferencia con respecto al análisis que hicimos ahorita, pero si vemos la ganancia de voltaje que encontramos anteriormente es igual a menos RC sobre la resistencia E. Esto sería entonces menos 2.2 kiloohmios sobre 5.99, o sea que tengo una ganancia de menos 367.28. Si comparo entonces esta ganancia que está en el orden de 360 versus alrededor de menos 3.9 que había encontrado sin el condensador en emisor, vemos entonces cuál es la importancia de conectar este elemento en nuestro circuito, además del cambio que tengo en la impedancia de entrada del mismo. Estudiemos ahorita la configuración utilizando la polarización con divisor de voltaje, donde también vamos a hacer primero el ejercicio sin conectar el condensador en el emisor y luego vamos a comparar luego de conectarlo al emisor. Empezamos ahora con el análisis en DC. Como tenemos un divisor de voltaje, podemos primero verificar cuál es mi relación entre beta veces RE con respecto a 10 veces R2. Si yo hago aquí mi relación, notemos que beta es 210 multiplicado por 0.68 kiloohmios. Esto es mayor o igual a 10 veces R2. Esto se cumple, así que puedo utilizar mi aproximación por el divisor de voltaje. Básicamente entonces es decir que la corriente en la base es muy pequeña, que la puedo despreciar y puedo calcular simplemente, por ejemplo, el voltaje en la base con un divisor de voltaje, donde tengo que es igual a R2 sobre R1 más R2 por VCC, que utilizando los valores del circuito sería igual a 1.6 voltios. También tengo entonces que el voltaje base emisor, que es igual al voltaje en la base menos el voltaje en el emisor, es igual a 0.7 voltios para el transistor de silicio, de forma que el voltaje en el emisor va a ser igual a 0.9 voltios. Y con esto calculo mi resistencia en el emisor, que sería igual al voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor, y esto es igual a 1.324 miliamperios. Finalmente, esta corriente en el emisor la utilizo para calcular RE de mi modelo, que es 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor, y esto sería entonces igual a 19.64 ohmios. Ahora vamos a hacer el análisis en AC, donde tenemos que la resistencia equivalente o R' va a ser entonces el paralelo entre R1 y R2, que si resolvemos para este circuito puntual va a ser igual a 9 kiloohmios, de forma que la impedancia en la base
va a ser aproximadamente igual a beta veces RE, que es igual a 142.8 kiloohmios. Y con esto calculo también que la impedancia de entrada es igual a R' en paralelo con la impedancia equivalente en la base, y esto sería igual a 8.47 kiloohmios. Luego tenemos que la impedancia de salida es simplemente igual a RC, ahí no tenemos que calcular, tenemos que es igual a 2.2 kiloohmios. Y por último, la ganancia de voltaje, como lo encontramos hace un rato, sería entonces menos RC sobre RE, y esto es entonces igual a menos 3.24. Verifiquemos ahora qué ocurre cuando al mismo diseño que tenía en el ejemplo anterior le conecto el condensador en paralelo a la resistencia en el emisor. Tengo entonces que la impedancia en la base se simplifica y sigue siendo simplemente beta veces RE, que sería entonces igual a 4.12 kiloohmios. Después tengo que la impedancia en la entrada va a ser entonces igual a R', que es el paralelo entre R1 y R2, en paralelo con la impedancia en la base, y esto va a ser entonces igual a 2.83 kiloohmios. También la impedancia en la salida no cambia, porque este condensador no tiene ningún efecto sobre la característica de salida, así que sigue siendo igual a RC, y eso es igual a 2.2 kiloohmios. Y la ganancia de voltaje, que la encontramos anteriormente, vimos que es igual a menos RC sobre RE, y esto es entonces menos 112.02. Si comparamos entonces la impedancia de entrada, que en este caso es de 2.83 kiloohmios, versus 8.47 kiloohmios que habíamos encontrado sin el condensador, pues vemos que aquí tenemos una reducción nuevamente de la impedancia de entrada. Y similar, si comparamos nuestra ganancia de voltaje, teníamos anteriormente que era de menos 3.24, así que sí tenemos una diferencia de unos 2 órdenes de magnitud con respecto a la ganancia del circuito que habíamos encontrado al no conectar el condensador en paralelo. En este video estudiamos el efecto de incluir un condensador en paralelo a la resistencia de emisor para la configuración de emisor común. Con esto terminamos el estudio de los transistores bipolares y pasaremos a revisar los transistores de efecto de campo en el siguiente módulo. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.